Saludos a esta hora y estamos de vuelta aquí en el estudio. Tengo el honor de saludar a los tiempos de Jana Simpler. Ella es directora del Departamento de Motores y Vehículos del Estado de Delaware. Y también está Amy Anthony. Ella es Deputy Director del Departamento de Motores y Vehículos. Jana and Amy, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning. Good morning. Thank you. Make sure you speak close to the microphone, okay? So that's all we need today. So we're going to make it, this conversation, we're going to try to make it bilingual, okay? Vamos a tratar de que sea la conversación bilingüe. Y si tienen preguntas para la directora del Departamento de Motores y Vehículos, por favor, déjenos saber si usted tiene preguntas respecto de la registración de vehículos, de casas móviles, si tiene preguntas respecto de las identificaciones, licencias de conducir, any question, cualquier pregunta, solo mándenos un mensaje o llámenos acá al estudio, ¿ok? Mientras tanto, vamos a empezar por el principio. So, Director, let me know how is the status of, you know, it's a long time we haven't talked to each other about DMV, you know, the regulations. Anything has changed lately in the last few years, or everything is pretty much the same? I know it's been the digital driver's license. I don't know if it's accomplished yet. What is new on DMV? Well, good morning. Thank you for having us, Kevin. Appreciate the opportunity to be here. Lots has changed in the last couple of years. Obviously, COVID means a lot changed for us. We were one of the only DMVs in the country that did not close, but it did mean a lot of operational changes for us over the course of the last couple of years. And some we brought back completely, and others we've made changes, operational changes, created some additional efficiencies. So, you mentioned mobile identification. Yes, that has been in play for more than a year now or so. We worked on it for many years to get that just right, but ensuring the security was operational and that we had opportunities to work with parties in the community that would accept the mobile ID. Yes, it is available. The, customers can download the MID app, the mobile ID app, and they can render their driver's license, so it's available for them in any circumstance. Many of our partners across the community are accepting the mobile driver's license at this point. So right. It's a lot to translate. I'm going to try my best. All right. So, lo que dice la directora del DMV es que, y le preguntaba que cuánto han cambiado, dice que en estos 2 últimos años han hecho muchos cambios después de que COVID-19 nos golpeó a los Estados Unidos. En Delaware han cambiado muchas cosas para digitalizar y hacerlo el servicio más eficiente a través de lo que ofrece el DMV en el portal y en todos los servicios que ellos prestan. Pero le decía, yo sé que había planes de aplicar y que sea ya vigente la licencia de conducir digital. Y dice que sí, un poco más de un año atrás ya se aprobó y está vigente y están trabajando para que más lugares acepten el tema de la identificación digital, la que usted puede tener su licencia de conducir en el teléfono y pues que sea aceptada. And basically my question was because so many, I got a couple of friends, they have digital ID, and one time we went to a place and they said, oh, we cannot accept that. I was like, this is valid, this is DMV thing. And you're like, no, you have to have the, like, so what is the purpose of this? So do you guys think it needs a little bit more communication with establishments, maybe more publicity, or what needs to be done? What will be the next step in order to make it that for sure and certainly work for the community? Yeah, we understand. We one of the biggest things that was our struggle over the course of the last several years as we tried to roll this out was ensuring that we had enough what we call relying parties, partners in the community that would absolutely accept it. So yes, it is a priority for us. We continue to reach out to our relying parties. We're relying on our vendor to help us with that as well because we just don't have the staff that we'd like to have in order to do that outreach and really publicize what MID is all about and encourage our partners to accept it as well. So it's government agencies, it's restaurants, it's hospitality industry, it's bars, it's taverns, etc. So we're working with a lot of those partners so we can create and educate them about what the MID is about, and that you're right, it is a valid credential, and they can and customers can use their not only driver's license but also their ID card. Ya, le decía que tuve una experiencia alguna vez que salimos con amigos para un lugar y le dijeron que no, que la licencia digital no era válida, y yo le decía a la directora que creo que hay un poco más que comunicarse con la comunidad, dejarles saber a los lugares, a los establecimientos y educarles, y es lo que precisamente ella dice. Sí, están trabajando muy fuerte para tratar de comunicarse con todos los establecimientos, tanto estatales como los lugares, las discotecas, los bares, los restaurantes, los clubs, para que entiendan cómo funciona la licencia digital. Sin embargo, dice que su proveedor ha tenido problemas y tienen limitado personal
personal para poder hacer esto, entonces están trabajando en esto. Así que bueno, es una buena noticia. That's a good news that you guys are working on it and in progress. We are. So, la gente que tiene preguntas respecto de la tarjeta de privilegio de conducir, si tienen preguntas pueden mandarme mensajes de texto a la línea de estudio. Lali, ¿cómo nos pueden escribir? El 302-858-5119. También las personas que están conectadas en Facebook nos pueden dejar sus mensajes para nosotros poderles resolver las dudas. Claro que sí. Departamento de Motores y Vehículos del Estado de Delaware. Amy, let's talk a little bit about the driving privilege card. It's about 7 years that we have this amazing document that's helping hundreds, I would say thousands of people, right? Yes, you are correct. As of this morning, there's 8,546 individuals that have a driving privilege card in the state of Delaware. I remember 10 years ago when we started this conversation. I think, Jana, you were involved probably during the process, right? Yes, Yeah. many years ago, yes. Yes, many years ago we were involved talking about these, trying to make it happen. And what I believe at that time, it was about 32,000 people qualified at that moment to apply for this driving privilege card. And it's very unfortunately, not even 9,000 people has it. One of the fears, I believe, is the people thinking and the gossip on the street, unfortunately, make it difficult to convince people that has nothing to do with immigration. Am I correct? You are absolutely correct. Our database is DMV's database. And so in order to apply for a driving privilege card, an individual goes to Division of Revenue for a certificate of filing compliance. They go to SBI, they complete a background check, they come in, they complete our testing at the DMV with 2 proofs of residence, and then they'll get their driving privilege card. And that's just a one-time process. They'll come in and renew every 4 years after that. Hablando con la Deputy Director del DMV, Amy, dice que yo le decía, ya son un poco más de 7 años que tenemos esta tarjeta de privilegio de conducir. Y más de 10 años atrás empezamos esta conversación para que las personas indocumentadas del Estado puedan acceder. En ese instante eran 32,000 personas las que se estimaba, that was an estimate, se estimaba que deberían aplicar para la tarjeta de privilegio de conducir. Sin embargo, la información que me acaba de dar la directora es que solamente hay 8,000. How many people? 8,000 what? 8,500 approximately. 8,500 personas solamente han aplicado para la tarjeta de privilegio de conducir, lo cual nos deja una cantidad enorme de personas que todavía no tienen ese documento en el estado de Delaware. ¿Qué es lo que dice? Le decía que uno de los miedos que yo creo que tiene la gente es que creen que cuando sacan la tarjeta de privilegio de conducir van a ponerse en problemas porque tienen que sacarse las huellas digitales y hacerle un background check. Y creen mucha gente con el chisme de la calle que es difícil, entonces no me lo saco la licencia porque tiene algo que ver con inmigración. Y Amy acaba de decir que absolutamente no tiene nada que ver con inmigración. Es una base de datos única y exclusivamente para la gente del estado de Delaware, para el Departamento de Motores y Vehículos. Right? So, esa es una de las cosas que queremos aclarar. Lali. Tenemos preguntas ya de los Por favor, oyentes. we have some questions. Ellos quieren decirnos si es posible una persona que tiene el privilegio de conducir puede aplicar para sacar la licencia comercial, la A o la B, la CDL. Someone is asking if they have a driving privilege card, it is possible for people to, at some point, upgrade to a CDL driver's license? No, this is for a Class D driver license. So it won't be no possibility, no discussions about that? Sorry, CDL, the commercial driver license, that's federal, that's federally mandated. Okay. And there are some requirements in order to have a commercial driver license. So at this time, no. No, okay. It would be a Class D. Dice la directora, dice que la clase de licencia que es de la tarjeta de privilegio de conducir es una clase D, que es la licencia de conducir normal. Pero le pregunto que si es que va a haber algún chance de que ellos puedan cambiar a una CDL, que es una licencia de conducir profesional para la gente que maneja buses, camiones, comercial. Y dice que no es posible porque esta licencia de conducir es una licencia controlada por el gobierno federal y ellos tienen otros requerimientos que obviamente como son la estancia legal en los Estados Unidos, you know. And I believe in order to apply for that license, you have to be illegal in the United States. That's my understanding, right? Correct. You have to provide legal presence, be a U.S. citizen, either or and resident. Have a social security number. Vamos con una pregunta en la línea telefónica. Su nombre y adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenos días, Kevin. Buenos días. Good morning.
My name is Francisco, and I have a question for you. It's not about the driver license, but it's from the DMV part. What I can do, I bought a property, and I have a mobile home in the property, and when we don't have record, like who owns it and everything like that, but it's my property, there's a way I can get a title for it? Okay, so you don't know who owns the fort, and then there's no title register on that one, right? Yeah, but it's on my land, like about the land. Okay, it's in your land. What would be the answer for that? El hombre lo que estaba preguntando, gracias Francisco por la pregunta. That's very important question, by the way. La gente este señor dice que él compró un terreno y que en ese terreno tiene una mobile home, pero él no sabe el título de esta casa y quiere saber cómo puede hacer. Is any way to find out the title, or maybe is a process to get the title? So a mobile home has a VIN or serial number found within the home. We would need that VIN or serial number to do research to give a better answer. But one way is to go to the tax office to get the tax records. It may have that serial number. If they're unable to get tax records, they could contact us at the DMV. We can do an off-site inspection. We can inspect the mobile home, get that serial number, do further research, and then we could give a clear, better explanation. Ok, dice que hay dos maneras de arreglar esto para poderle dar una explicación más clara. La una es que en la mobile home hay un number, un VIN number, right? Correct. Un número de serie de la casa. Trata de buscar ese VIN number, ese número de serie. Usually where in the houses? Is somewhere in the metal frame, or? Sometimes it's in the closet. It's various places. Our inspectors do a phenomenal job. Ok, dice que tienes que tratar de buscar dónde está ese VIN number. Si no consigues ese número, que puedes ir al condado donde se pagan los impuestos, o a la ciudad, y pedir que te den un récord de esa tierra, quién pagaba los impuestos por esa tierra. Posiblemente ellos son los que tienen la información. Y si no, tienes que ir al DMV. Is any department at DMV specifically, or just ask the questions at the front desk in order to find out an inspection? It's the inspection lane. Inspection lane. Yes, inspection lane on our website. They can contact us, and then we can set up an off-site inspection. Dice que ellos pueden contactar a través del website que les vamos a proveer y pedir que para que manden un inspector, contactarles a través del website para que manden un inspector y poder inspeccionar la casa y pues darte una respuesta más clara de cómo obtener el título. ¿Tenemos otra pregunta, Lali? Claro que sí, tenemos una pregunta en Facebook. Dicen, mi pregunta es, ¿el privilegio de conducir, si lo hago el trámite en Delaware, lo puedo usar en otro estado? Great question. The driving privilege card can be used in any other state. It's used in the state of Delaware. What I would suggest if someone's traveling beyond state lines is to contact that state to ensure that they accept that credential. But Delaware does accept other states' driving privilege cards within Delaware. And I think, I just talking myself and this experience that I'm seeing many years already. I never heard anybody saying, oh, I traveled, like I have people traveling to California or Miami or any other states, and I never found anybody saying, oh, I have a problems because they didn't accept it. I think it's pretty much mutual acceptance, right? Y lo que está diciendo es que, para la respuesta de la persona, que la licencia obviamente se le entrega en Delaware para usar en Delaware, pero que si van a viajar a otro estado, yo le decía que no he escuchado a nadie que tenga un problema, especialmente con los estados aledaños. Usted puede manejar en todo lado. Así que yo conozco gente que está en California, en Miami, en otros estados, y nunca han tenido problemas con la tarjeta de privilegio de conducir. I believe, even though it says it's not for valid identification, a lot of police officers in other states, they accept these as identification as well, right? Yeah. Same as you, we have not heard anyone come back and say, we can't say for sure, but we have not heard those complaints. Tengo más preguntas acá. Dice, buenos días, una pregunta. Mi hermano fue deportado hace unos años y volvió. ¿Podría aplicar para la licencia y no tener problemas con migración? Again, that's a great question. But I think we already discussed this. His brother was deported years ago. He's back in the country. Can he apply for a driver's license and have no problems with immigration? Yes, on DMV's behalf, we do not communicate with immigration when we issue a driving privilege card. They're completely different. Separate. Yes, absolutely. And I believe in the state of Delaware, when we learn about this new law, and I believe it's a lock that cannot permit, the state of Delaware has a lock, cannot share that information with immigration. And I think it's very secure, and it never happened, I believe.
Because I never hear anybody being deported or in problems because of the driving privilege card, right? So lo que estaba diciendo y esta conversación, esta pregunta es súper importante. La persona, tu hermano, a quien nos escribió, no va a tener ningún problema porque dice el DMV no comparte ninguna información con inmigración. Todo lo que hace el DMV es sacarle las huellas dactilares, tomarle las fingerprints, y esto es información válida solamente para el DMV, para el control de ellos, y ellos no tienen una manera de comunicarse con inmigración. Y lo que le decía como un comentario mío, cuando nosotros conocimos de esta ley, es que hay un candado que no permite esa información. Legalmente el Estado no puede compartir con inmigración esta información. Lali, tenemos otra pregunta. Nos dicen, yo tengo una licencia de conducir que la obtuvo con un seguro social que estaba vinculado con un trabajo, con un permiso de trabajo que ya expiró. Okay. Y dice que él está en el proceso para obtener un ajuste del estatus, que si él podría aplicar para un Real ID. Mientras el ajuste del estatus. Una driving privilege card. Él pregunta que si puede por un Real ID, o sea, no por un privilegio, sino por una ID regular. Exacto. All right. So this person used to have a regular driver's license, but in the process, he lost his status, right? His work permit, and he's out of the status. So can he apply for a regular ID only or not at all while his status is being adjusted? So we do understand there is some backlog with USCIS. If they already have a Delaware license, and it sounds like they did, it's just it expired, if they can provide proof that they've extended or they've applied to extend with a document such as the I-797, they can come in with that document and we'll issue them a temporary driver license. Oh, wow, it's that's basically, good. Yes, it's your plastic license kind of blown up on a piece of paper. They are more than welcome to apply for a driving privilege card. They can do that. They would just have to follow all the steps. But, usually we issue the temporary. If they do this driving privilege card, it will be the same number, the same information, basically, right? Correct. It would change. It would revert to the driving privilege card. And then once they get their valid documents from USCIS. And also, in that case, they required to do the fingerprints and everything else? Yes, because you have to follow the same process. Okay, I understand. Lo que está diciendo Amy es que la gente que perdió el estatus, como esta persona que tenía el permiso de trabajo y se le expiró su licencia, se le expiró su permiso, dice que usted tiene dos vías. La primera es que aplique para la renovación de su estatus y con esa sola aplicación, aunque no esté aceptada, vaya al Departamento de Motores y Vehículos y usted le van a dar una licencia temporal mientras está en el proceso. Ese es el paso que puede seguir. Número 2, usted puede aplicar para la tarjeta de privilegio de conducir, pero tiene que hacer todo el proceso, mostrar 2 años de impuestos, hacerse las huellas dactilares y le utilizarían el mismo número de su licencia regular en la tarjeta de privilegio de conducir. I think I explained as much as I can. ¿Qué es lo que dicen? Otra pregunta, Lali. Dicen que una persona dice que su hermano perdió su cartera con su licencia, su privilegio de conducir en California. ¿Ya? Él ahora está acá en Delaware y él fue al DMV para tomar la de acá, pero le piden un duplicado de la licencia que él tenía en California. Él ha tratado de conseguir el duplicado en California, pero ha sido demasiado complicado contactarse con ellos. La pregunta que tiene es si es posible que el DMV de Delaware pueda solicitar este duplicado en California. Interesting question. Okay, so this person used to live in California, used to have a driving privilege card in California. He lost the wallet and he lost the driving privilege card. He's in Delaware now. DMV told him that he needs a duplicate or some kind of copy of the previous driving privilege card. He contacted the Department of Motor Vehicles in California, but they didn't provide that information to him, a copy or anything. Is there any way that DMV can contact California DMV or California Motor Vehicles Department and trying to obtain that information for him, or not at all? So it would be a driving record is what I assume that they were told to provide. We, on occasion, we can try to assist when our customer has struggles. Would you like me to give you our email address where people could email us for general questions to help?
Yeah. for such Okay. as this. So let's do this. It's gonna be easier. You're gonna give me the email, and we're gonna share. But then also, give me that, and I will share with people here. But then also, is there any way that someone who speaks Spanish maybe they can talk to them? Yes, absolutely. Ok, so vamos a hacer una cosa. Dice que ocasionalmente, dice que la Deputy Director dice que en realidad sí se puede asistirle para contactar al departamento y todo eso, y que ella va a dejarnos un número, un correo electrónico, pero también nos va a dejar el número de teléfono de alguien que hable español para que les puedan asistir con esto. Así que vamos a tener esa información en solo minutos. Estamos hablando con el Departamento de Motores y Vehículos del Estado de Delaware. Las preguntas siguen llegando a través del Facebook. También acá tengo preguntas. Lali, si me permite hacer una pregunta acá antes de continuar. I have a couple questions. ¿Puedo tomar clases de CDL en otro estado y me sirve para sacar licencia en Delaware? Can I have the classes of CDL driver's license from another state and apply, and it will be valid in Delaware, or I have to take classes in Delaware as well? If you have a valid commercial driver license in another state, it does transfer to Delaware. Ok, la respuesta para la pregunta es sí. Si usted ya ha tomado clases en otro lado y tiene una CDL driver's license de otro estado, es transferible para el estado de Delaware, no hay ningún problema. So they just need to come and apply and show the documents they have before, right? That's correct. They would come in with their out-of-state driver license, their social security card, their legal presence documents or birth certificate in the U.S., 2 proofs of residence, and they would transfer over. They would just have to take an eye exam as Okay. long as their license is valid in the other state. Ok, dice que nada más para sacar tiene que traer o la licencia o el certificado de que usted ha pasado las clases, tiene que traer la prueba de ciudadanía o de residencia o de estar legalmente en los Estados Unidos, 2 pruebas de dónde vive, the proof of residence, what was the, o certificado de nacimiento. Cualquiera de estas pruebas son válidas y usted inmediatamente pasar el test y le darían su licencia de conducir profesional y comercial. Tengo otra pregunta más acá. Dice, buenos días, Kevin, una pregunta. ¿Ellos me pueden ayudar a sacar Tweaker? Let me see. Let me see, one second. I lost the question. Ok, me podrían ayudar a sacar el Tweaker Car en el DMV. Yo tengo estatus, solo que estoy esperando por mi residencia que está en proceso. I don't understand the word Tweaker Car, but they asking if you can help them to obtain the Tweaker Car. He is a resident, but he's waiting for his car. It's in process. So it's the TWIC card for hazmat, for hazardous duty. Okay. On our website, if they search CDL, for the CDL endorsement portion, there is a spot for hazmat. And when they click on hazmat or hazardous material, it will take them to the link for TSA. Okay. And that provides information for the TWIC card. Ok. Dice que sí, que en la página web. What is the website, by the way? www.dmv.de.gov, G-O-V. En la página web dmv.de.gov, ahí hay una sección donde dice que CDL Endorsement, right? Tienen que hacer clic ahí y le va a llevar a una sección que dice Hazmat y ahí luego le lleva a una sección que se llama TSA o TSA y ahí es donde usted puede aplicar. So they can apply there online. I'm not sure the specifics because it's a TSA issued card. Okay, so they might be it's better to walk into the service. I'm pretty sure there's a lot of details on TSA's website. I'm not sure if it's appointment only or if it's a walk-in service, but I do believe there are prerequisites. I think there are things they have to supply before they go in or before they apply. Dice que ella no está segura cuál es el proceso final que se tiene que hacer, si están dando ahorita citas solamente con cita o si nada más puede ir al DMV y tratar de aplicar, pero dice que vea toda la información en la página web, todos los requisitos, qué es lo que tiene que hacer, pero sí le pueden ayudar con eso. I have a phone call before we have more questions on Facebook. Tenemos más preguntas en un ratito. Vamos a la línea telefónica. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Yo tengo un sobrino que viene de Guatemala, ahorita ya cumplió sus 18. Y él podría aplicar su licencia. ¿Él tiene residencia o ciudadanía de Estados Unidos o no? No tiene. Ok, él tiene 18 años, ¿verdad? Sí. ¿Hace Sí. cuánto llegó acá? Hace 4 años. 4 años que está acá. Ok. So, gracias por su llamada. So, he has his nephew who came from Guatemala. He's 4 years here. His birthday was recently. He's 18 years old now. He applied for the driving privilege card.
Yes, he can. Right. So, what is the requirements for the driving privilege cars again? So he'll need some type of identification. So if he Okay. has his card Passport from Guatemala, or yeah, something from absolutely. Guatemala, okay? Yes. They contact Division of Revenue. They will give them what's called a certificate of filing compliance. But he has to file 2 years of taxes, right? 2 years of taxes, Okay. the previous 2 years. Okay. Correct. And then SBI, he has to get a background check, 2 proofs of residence. Then he comes in with all of those documents, and then he'll do the testing at the DMV. Wonderful. Y dice que sí, que él ya cumplió 18 años, está calificado para sacar la tarjeta de privilegio de conducir. Lo único que tiene que hacer es sacar 2 años de impuestos para poder sacar el certificado del Departamento de Revenue del estado de Delaware. Además, aparte de esto, tiene que sacarse las huellas dactilares. Esto es en Dover y en Georgetown. Hacen esto. Es also en Newcastle, right? For the fingerprints. Dover, Yes. Georgetown y Newcastle, ¿ya? Cualquiera, sacarse las huellas dactilares. Con estos documentos tienen que tener 2 pruebas de dónde vive, de la casa donde vive, a su nombre, y luego ir al Departamento de Motores y Vehículos para hacer la prueba de manejo en la computadora, y luego que pase esa prueba tiene que hacer la prueba de manejo en el vehículo y le entregan su tarjeta de privilegio de conducir. How much is the cost for 4 years? 4 years, I think I said 40 earlier, it's $20. $20, for 4 right? years. Para la tarjeta de privilegio de conducir cuesta $20 por 4 años de validez. Lali, tenemos más preguntas. Respecto a lo que estabas hablando de los requisitos, hay una persona que nos pregunta que él tiene un cuarto rentado y pues donde él vive todo está a nombre del dueño de esa casa. Entonces, ¿él cómo hace para llevar, digamos, los biles o la prueba de residencia? Prueba de residencia. Okay, somebody is a roommate. He doesn't have any bills under his name in that house. Is everything under the owner of the house. How can he prove that he lives there? Is any way that maybe you guys suggestions? I have a couple, but go ahead. Sure, it doesn't have to be specific bills. It could be magazines, junk mails, credit card offers, bank statements, pretty much any type of mail that comes through the U.S. Post To his Office. name. Correct. Ok. Dice que, esta es bien sencilla la respuesta y le agradezco a Amy por esto. Dice que cualquier clase que se registre en una revista, un estado de cuenta bancario, puede ser cualquier tipo de documento que le haya llegado por correo a nombre de él. Y con eso, ese sobre que vino de la oficina postal, es las pruebas de residencia del donde vive, ¿ok? Vamos con una llamada telefónica. Buenos días, adelante con su pregunta, por favor. ¿Aló? Oh, sorry about that. Tenemos más preguntas en el WhatsApp. Tengo muchísimas preguntas. Tengo acá, exactamente. Por las favor, que estoy vamos a leyendo. ver. Otra persona nos dice que si él puede aplicar para la licencia de moto con DPC. Okay, so somebody has a driving privilege card. Can he apply for the motorcycle driver's license as well? Yes. Sí, la respuesta es sí. Con esa tarjeta de privilegio de conducir puede aplicar para la licencia de motociclista. Yes, spring's coming, right? Yes, right around the corner. All right, we have Otra más preguntas. Dice, We have more questions. buenos días, mi pregunta es, ¿qué pasa si alguien usurpó la identidad de alguien, ya que mi esposo ha tratado de sacar la licencia de privilegio y le han sacado huellas, pero a la hora de darle la licencia del DMV le dicen que ya hay alguien con ese nombre y apellido y fecha de nacimiento igual e incluso en el mismo estado? Que esto lo reportemos, que le dicen que lo reporten al FBI, pero ya no sabemos qué más hacer. Ojalá nos puedan ayudar. Right, this is one of the issues probably is going to be more common right now. Her husband went to apply for the driving privilege card. He has the fingerprints, all the process. When he goes to DMV, the problem he has is someone else apply with his date of birth and same name, last name, everything. Maybe it's not usurpation of identity, but maybe it's a coincidence. But she doesn't know. Somebody told her to go to FBI and all that. What she can do with her husband in order to obtain the driving privilege card? I would like to look into that case specifically because we do have a section that investigates these types of situations. So usually the individual, they come in with all of their identity documents and we can help determine if this is the actual individual or not. So we do that on a case-by-case basis. And when I give you the email address, that would be phenomenal if this person could email us. But it also could be a case like
in many countries, they have the same exact name and last name. It could be a coincidence, even though the date of birth, but doesn't mean cannot exist two people with a coincidental situation. That right? is correct. So if you guys determine, yes, it's two people with the same name, last name, same date of birth, but it's two people here. So I think you guys want to investigate in that case. Dice que básicamente el DMV tiene un departamento de investigación que van a ir con el proceso y dice a ver quién es quién. Sin embargo, lo que yo le planteaba es que es posible que existan dos personas con el mismo nombre y apellido y con la misma fecha de nacimiento y sencillamente son una coincidencia. Así que vamos a darles luego, por favor, el número de correo y el número de teléfono, perdón, el correo electrónico y el número de teléfono para que en estos casos especiales el Departamento de Motores y Vehículos les pueda ayudar. I have a phone call, tengo una llamada telefónica, ¿ok? Buenos días en la línea telefónica, saludos y adelante con su pregunta, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. La pregunta es la siguiente. En abril se me vence la licencia de conducir. Ya hice la solicitud de renovación del permiso de trabajo, pero aún no he recibido la extensión ni nada. Solo tengo de prueba como que el recibido por parte de UCI. En caso de que llegara la fecha de abril, no he podido recibir la extensión, la renovación del permiso de trabajo, ¿cómo podría renovar la licencia de conducir? Esto ya lo respondió hace un ratito, pero voy a hacer la pregunta otra vez. So she has a situation like we already answered, but let's go again. Her permit of working expires in April, right? She already applied for the renovation of the permit of work. But if she doesn't receive on time, what's going to happen with her driver's license? So if she doesn't receive it on time she already applied for the extension. Perfect. So if she comes in with the document from USCIS, which is usually some type of I-797, to show that she actually applied, she'll bring that document in, and we'll just issue her a temporary 60-day driver license. And in 60 days, if it still doesn't come in, we could extend. Again, we are aware of USCIS's backlog. It's a lot of problems there. Dice que la respuesta es bien sencilla, y gracias por tu llamada. Dice que si tú vienes con la prueba de que aplicaste para la extensión al DMV, ellos te van a dar, si hasta abril no recibiste, vienes con eso al DMV, ellos te van a dar una licencia temporal de 60 días, porque ellos entienden que USCIS tiene muchos problemas de retraso. Si en 60 días todavía no te ha llegado, vuelves y te vuelven a dar una extensión adicional. Así que eso es una buena noticia para todos los que tienen este problema de que USCIS no le está dando la respuesta rápidamente. Tenemos más preguntas, Lali. Antes que eso, hay un oyente que dice que quiere decirles a ellas que Dios las bendiga y que muchas gracias porque se nota que quieren ayudar a los latinos. Yeah, somebody wants to say, God bless you and thank you so much for everything you do because she feels you guys really trying to help the Latino community. Thank you. All right. Dice que muchas gracias. All right. Vamos con más preguntas. I have more questions here. Kevin, tenemos dos notas de voz en WhatsApp. All right. Vamos a poner las notas de voz primero. Okay. We have somebody send tengo que mandar un mensaje aquí. And I'm sorry, I cannot put this right now. Okay, un momento, por favor. Estamos tratando de hacerlo mejor con las notas de voz. No sé dónde están las notas de voz. All right, vamos a ver. Acá tengo una nota de voz. Let's check it out here. Buenos días, gracias por responder a mi pregunta. Pero lo que yo realmente quería saber, no sé, les voy a preguntar en inglés. The thing is, I have my driver's license. It's still valid. However, when I obtained it, I used it with the social security number I had, which is linked to my work authorization, which has expired. So I don't have a work authorization right now. I am in the process of adjusting my status here, which, because of, as you mentioned, the backlog in immigration, well, I don't know how long it's going to take. Now they're applying for the real ID, the driver's license that you could use to travel if you take in the plane or whatever, and which is my understanding by May of this year, every state that's using the real ID should have the real ID. Every driver should have the real ID. So my question is, even though my social is linked to a work permit which has expired, am I still able to apply for the real ID?
Okay. So you got it, right? Yes, my first question is your current driver license now Real ID compliant? Do you have that star? Probably, yeah. It was just an audio sent by. It wasn't a real phone call, real time phone call. It was just a audio message. But what I believe is a lot of people is probably seeing that in the process of adjusting status, a lot of people just stay on the air, no status. They apply, but it's long time waiting. They might need to apply for a driving privilege car while they're waiting because could take a year, can take 2 years. You know, if she doesn't have any status right now because she's in the process of adjusting status, but she used to have the regular driver's license. Her question, basically, my understanding is she wants to have a kind of a compliance ID, even though she doesn't have a driver's license. She wants to have a compliance ID. She can or she cannot. At this time, no. So I'll speak of a couple scenarios. Sure. One, if she's already had a compliant driver license, she won't. When we issue the temporary and she gets her legal presence documents from USCIS, she keeps that compliant status. But in order to apply for the first time, you do have to have valid legal presence documents or have a valid passport or birth certificate. I think she has already that before. Right. They just see. I think her work permit expired, and she's in the process adjusting status. And I also do want to mention Real ID has been expended by the federal government until 2025. And I also wanted to explain what Real ID is. It's used for items such as flying domestically or entering certain federal buildings. Yeah. So because it's been extended and it's for those specific reasons, I think some people have there's a little bit of breathing room before they're required to get the Real ID document. Y lo que dice, y la persona en la línea, espéreme por favor, lo que dice Amy es que el primero, este efecto del Real ID Act va a entrar en vigencia en el 2025. Fue extendido. Se pensaba que iba a ser febrero 18 del 2023, pero se extendió hasta, me imagino, I think it's going to be May 2025 now, right? Sí. So creo que se extendió hasta el mayo 2025, así que no se preocupe, todavía pueden viajar y volar en los aviones y todavía no hay como que les han dado un poco de espacio, dice, para esto. Sin embargo, si usted no tiene ahora mismo un estatus, usted no puede tener ni una ID ni una licencia legal. La que perdió podía sacar una tarjeta de privilegio de conducir mientras espera el ajuste de estatus. Eso es básicamente lo que Amy ha explicado en este momento. Vamos con una llamada telefónica. Buenos días en la línea. Saludos y adelante con su pregunta, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos tengo días. una pregunta. Mi esposa puede sacar solo el ID. ¿Tu esposa está legalmente en los Estados Unidos o no? No, está en proceso y llevamos casi pegando 2 años para hacer las taxas, pero solo queremos el ID. Solo quiere un ID. ¿Y, por ahorita. ¿Y por qué no saca la tarjeta de privilegio de conducir o ella no sabe manejar? Sí, porque todavía nos queda 1 año de espera para 2 años tiene que ser de taxas, ¿no? Ok, sí. Mira, yo después de que terminemos esta llamada, quiero que luego me contactes para tratar de buscar la manera de ayudarte. So, his wife, he's asking, y gracias por tu llamada. He's asking if his wife can apply for just an ID because they're waiting for the 2 years of taxes in order to accomplish that and then apply for the driving privilege card. She's not 2 years yet in the state of Delaware. So he's waiting for that. Can she apply for just for an ID or not at all? Unfortunately, no. Yeah. No, la respuesta es no puede aplicar para nada. Tiene que esperar eso, pero sí me gustaría que la gente que tiene preguntas con respecto a los impuestos nos puedan llamar para dirigirles. We might gonna be able to talk to them later and explain what is the process, because a lot of people has misunderstandings on the taxes filing and stuff like that, so we might gonna be able to help them later on. Okay. Pero vamos con más preguntas, Lali. La pregunta es que él tiene un hijo que cumplió 18 años de edad. He has a son who is 18 years old. Ha sido reportado pues en los impuestos como depende. He's been a dependent on taxes. Del padre o la madre. The y mom él and quiere dad. saber si él puede presentar esos documentos como prueba de impuestos. Can he apply for the driving privilege card and use mom and dad taxes because he was a dependent on that? And
and I believe it's yes, right? That is correct. And Yeah. Division of Revenue has a way to identify that they were a dependent. Ya, dice que la respuesta es que sí, que el IRS tiene la manera de encontrar que él era un depende y pues claro, le van a dar el certificado y con eso ustedes van a poder sacar la tarjeta de privilegio de conducir para su hijo que acaba de cumplir 18 años. Por favor, la última nota de voz. Una nota de voz, ok, vamos a escuchar, dicen que mandaron un audio acá, aquí está, all right. Buenos días, ¿cómo estás? Una pregunta para la funcionaria, por favor. Yo estuve aquí hace 20 años, entré con visa de trabajo, solicité mi driver license, mi social y mi ID. He tenido todo. He vuelto a regresar después de 20 años prácticamente. Quisiera saber qué necesito para sacar documentos migracionales, o de todas maneras, o porque tengo los biles, tengo la prueba que vivo acá, estoy haciendo taxes. Pero he entrado diferente a lo que vine anteriormente por un tema ya se imaginan ustedes, soy peruano. Entonces, quería saber, necesariamente tengo que llevar documentos de migración que yo esté aquí, porque yo estoy bajo un parol, bajo una prioridad de controlado por AISA, ¿no? Hasta hoy no tengo corte, pero quisiera saber si puedo solicitar de nuevo mi licencia o tengo que sacar la licencia que tienen ahora estas que dan, ¿no?, a los inmigrantes con la prueba de 2 años, por favor. All right, that's a very interesting question. He's from Peru. He used to be 20 years ago here. He came with a work permit and everything. He was legal here, living in the United States. And he left. He used to have a driver's license and everything in order. He left, and now he's back, but he didn't come legally now. He crossed the border. That's my understanding. But he doesn't know what to do. He can apply for the regular driver's license since he was here legal before, or driving privilege card would be the option. What is the way to go? And he wanted to drive in Delaware. Sure, it would be the driving privilege card option. And what we would do, the same as the other caller had called in and said they're waiting for their new documents to come in, could they transition to a DPC? And it would be the same situation. He would get all the documents required for the driving privilege card, and then he would come in our database, we would transition to the driving privilege card. Yeah, and then if he changed status, we would go back. And might be using the same driver's license number. That is correct. Right? That's awesome. That is correct. It's Maybe just like a just social. a few digits, right? 20 years ago. Okay. So, lo que dice es que la respuesta es muy simple. Usted, como no tiene ahora un estatus legal, lo mejor es que aplique para la tarjeta de privilegio de conducir y con eso usted va a poder manejar legalmente. Tiene que ir por el proceso regular, sacarse las huellas dactilares, tener los 2 años de declaración de impuestos y también tienen que las personas que luego de hacer el trámite, ir al DMV, pasar la prueba de manejo, todo lo que tiene que hacer y posiblemente le van a dar la misma licencia, el mismo número de licencia de conducir que tenía antiguamente en Delaware, solo que ahora va a ser una tarjeta de privilegio de conducir. And basically, I see the driving privilege card is pretty much the same driver's license like everybody else has, with special, tag on the top and that's it, right? Absolutely, just has the border that identifies, but yes. La tarjeta de privilegio de conducir es básicamente lo mismo que la licencia de conducir de cualquier otra persona que vive en el estado. Vamos con otra pregunta en la línea telefónica. Adelante con la pregunta, por favor. Gracias por esperar. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para la señora del DMV. Yo quería saber si ellos en el DMV le pueden ayudar a una persona a sacar el Twin Card para poder entrar a los puertos de Estados Unidos. Ok, ahora tú tienes todos los documentos legales para vivir en Estados Unidos, estás legal aquí, sí, ¿verdad? Tengo ahora mismo sí tengo estatus, pero estoy esperando por la residencia porque lamentablemente el proceso está muy lento. Pero no sé si ellos pueden. Pero tu estatus no ha expirado, tu estatus está bien, todavía está vigente. No, todavía está vigente. All right, gracias por tu llamada. He is waiting for his permanent residence card. He's in the process. Everything is good. He says he can go to, you guys can help to the tour card for the hazmat permit. Yes, I highly recommend visiting our website, the CDL section, and clicking on hazmat or hazardous material, because that gives you all of the steps on how to apply for a hazmat. That's wonderful. I love it. I'm learning a lot today. Dice, ahorita vamos con otra pregunta, Lali. Dice que visiten la página de dnv.de.gov y vayan a la sección de CDL Endorsement. Ahí vayan y hagan clic en la sección de hazmat.
y luego van a ir a la sección de TSA, donde van a poder obtener toda la información respecto de esta Tour Card y van a poder ustedes tal vez hacer una cita para que les saquen. Pero sí, en el DMV les ayudan con esta tarjeta. Lali, vamos con más preguntas. Dice, buenos días, ¿cuántos años deben tener los niños nacidos aquí para sacar la licencia? So the kids, they are born in the United States. How old they have to be in order to apply for the driver's license? To apply for a driver license, they have to be at least 16 years old, but they have to go through driver's ed. Once they turn 18, they could test on their own. Okay. Dice que, and usually the high schools in Delaware, they help them to go through the process, right? That is correct. It's offered at the public schools. And Yeah, if they're homeschooled or private schools, sometimes there's technical schools that Yeah, offer the but they can have to go to the DMV in that case. So, lo que dice es que tienen que ser mínimo 16 años. Generalmente, las escuelas les ofrecen, ya cuando van a cumplir 16 años, le empiezan el proceso para enseñarles a manejar y las escuelas les ayudan. Pero dice, entre los 16 y los 18 generalmente tienen una licencia que tienen que conducir acompañados, pero a los 18 años ya tienen la licencia general que pueden ellos manejar solos. So, between 16 and 18, they have to drive, it's just conditional driver's license? for 1 year. For 1 year. Yep, from the date they get their license, they're on a restricted license for Yeah. 1 year. After 1 year, And they have get to their full drive with license. someone in the car, right? Who has a driver's For license. the first 6 months, full time. For Okay. the second 6 months, they can drive on their own from 6 a.m. to 10 p.m. Ok, wonderful. So, dice que los que cumplen 16 años, el primer año es una licencia de conducir condicional. Entonces, ¿qué hacen? Que los primeros 6 meses tienen que manejar todo el tiempo con alguien que tenga licencia de conducir en el carro. Luego, después de esos 6 meses, si no se ha metido en problemas, los próximos 6 meses puede manejar de 6 de la mañana a 10 de la noche únicamente, ya solos, right? Y ya después de ese año sí ya puede manejar solos. Esa es la respuesta para las personas que tienen hijos que cumplen 16 años. All right, we have more questions, Lali, ¿no? Tengo algunas preguntas acá en la página nuestra. Dice, buenos días, con los recibos de TPS y la colocación de huella de inmigración, ¿puedo sacar el Real ID o licencia? They have a TPS status, temporary permanent status. They can go to apply for the driving privilege card or could be the regular driver's license? No, a regular driver license, a temporary protective status, TPS, that does qualify. That is part of one of the legal presence documents that we do accept. So they would come in with their Social Security card or the letter from Social Security stating they don't qualify for a Social Security number, their TPS documents, 2 proofs of residence. They would come in, pay money, and then we would test them at the DMV. Wonderful. Dice que la gente que tiene TPS puede ir a aplicar con su seguro social o con una carta del seguro social, oficina, y hacer todo el proceso regular para sacar su licencia de conducir regular. No necesitan sacarse las huellas dactilares los que tienen TPS. Ahora, si es que se le expiró el TPS, if the TPS expire and then if they don't have any renewal, they can ask for extension. If they've already had a Delaware driver license, yes, we can extend. Ya, si han tenido la licencia de conducir de Delaware normal y hicieron una petición para la renovación del TPS y no les llegan, pueden pedir por una extensión de la licencia de conducir por 60 días. All right, Lali. Tenemos otra pregunta en Facebook. Dicen, él dice que tiene la licencia de Maryland y él que necesita para cambiarla. Me imagino que quiere cambiarla para Delaware. Somebody from Maryland wants to move to the beautiful Delaware state and they want to switch the driver's license. What is the process? They need their Maryland driver license, La licencia de conducir de Maryland, tráigala. Social Security card, El seguro social. 2 proofs of residence, 2 2 pieces of pruebas mail, dos pruebas de mail, 2 mails, 2 cartas del mail para que pruebe dónde vive. Social Security card, Es el seguro social, ya lo dijimos, ¿ok? legal presence documents, or valid U.S. passport Y or ya birth certificate. el certificado de nacimiento o prueba de que está legal en los Estados Unidos, la residencia o lo que sea que esté legal. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Now, O un pasaporte. o un pasaporte de los Estados Unidos. Now, if they don't have a legal status, and then they have to apply for the driving privilege card. That's correct. Si no está legal en los Estados Unidos y aplica únicamente para la tarjeta de privilegio de conducir. I think it's time's flying. We have to leave. I want to thank you so much. Thank you, Jenna. Thank you, Amy. I truly appreciate it. Now, voy a compartir el email. La gente que quiera el email o el teléfono, quiero que me escriban acá en la línea de estudio. Puede ser por WhatsApp o por la línea regular. Y yo les voy a mandar el email y el número de teléfono. Okay. Also, can you write it down, the telephone number, in order to contact the person in Spanish, please?
Absolutely. All right, so les voy a mandar. So what I'm asking the people is to text me to the lines on WhatsApp or regular line, and then we're going to share with everybody your email and your telephone number so people can be, you guys can take firsthand these situations. Thank you so much. Jana Simpler, Director of DMV, I want to thank you. I know we didn't allow you to talk much today. I'm sorry about that. Next time, I promise. But what is your message for the Latino community? We're happy to serve the Latino community's needs. We have bilingual staff at all of our lanes, happy to help out. They're happy. They're welcome to bring someone that translates for them, but we do have staff at every one of our lanes that can assist. We have many... Many of our services are provided online in Spanish. We have many additional tools that are coming in Spanish as well, including a Spanish language guide for DMV staff at each of the DMV lanes. So that's coming. And you mentioned motorcycle earlier. That's interesting because we have a motorcycle language guide that's coming to you for Spanish motorcycle riders. As of right now, we don't see any Spanish books at DMV. Not yet. They're coming though. Do we have any deadline or maybe a date? It'll be this summer. It'll be by August because we want to make sure that they're available for our driver's ed folks and our DOE partners as well. So generally we have them in hand by August of every year, but we are going through an extensive change to the guide. So we want to make sure we have all of our edits complete, and then it has to go through a translation as well. So that's happening. It's happening behind the scenes, and our hope is to have them available by August of this year. Dice la directora del DMV, Jana Semple, dice que quiere agradecerles a la comunidad que están trabajando duro para hacer el manual de manejo y conducir en español. Están en un proceso de arreglar el lenguaje, todo que esté bien, y luego van a mandar a imprimir para agosto más o menos. Ya estarían los libros de la guía de conducir en español también para motociclistas. Están haciendo un trabajo increíble. Dice que tienen staff bilingüe en todos lados. I believe you guys short staff Spanish short staff in the DMV in Georgetown, because I've been a couple of times and I see people not bilingual people in some of the days that I've been there lately. You said short staff that are bilingual in Georgetown. Yeah. Do you think it's happening? I'm not aware of that. You indicated, I think earlier in the day that there was a concern about that, or maybe in our conversation about that. I wasn't aware, but we can make sure that situation is rectified. Absolutely. Le decía que creo que están un poquito cortos de personal bilingüe en la ciudad de Georgetown y que ojalá que puedan arreglar eso. Ella dice que sí, que ya no sabía esto, pero que lo va a investigar rápido y que van a tratar de solucionarlo. So thank you so much for everything you guys do. Amy, what is your message for the community? Well, I have two items that I feel it's very important that I express. Dice que hay dos cosas que quiere decirle a la comunidad. One is if someone's documents have expired and they're waiting for their updated documents, please don't wait before you come in and ask for a temporary. Okay. Once your license expires for more than a year, we require you to start retesting, which would be the eye exam and the knowledge exam. Yeah. So just to prevent someone from having to retest, please come in as soon as possible. Yeah. Dice, si se le expira la licencia de conducir, no espere, porque después de un año que está expirada, tiene que volver a hacer todo el proceso. Por favor, si se está expirando su licencia de conducir, no espere, por favor, venga para que le den una extensión de su licencia de conducir, aunque sea temporal. Thank you. And one more item. ¿Es una cosa más que quiere decir? If someone comes in and applies for a Delaware license Si alguien viene a aplicar por primera vez para la licencia de conducir, por primera vez, or a renewal, o para renovar, and they have valid legal presence y documents, tienen documentos legales de presencia en Estados Unidos, we verify those documents electronically. Sometimes they don't verify immediately. Sometimes it could take a couple of days or a couple of weeks. Please don't be deflated or frustrated. As soon as they verify, we call. Okay. But I just want them to know that verification process. Dice que muchas personas están legales en Estados Unidos. Ellos tienen que hacer una verificación electrónica con USCIS para asegurarnos que el documento que usted está presentando es legal. A veces toma 2 horas para que ellos respondan. A veces toma 2 días, pero puede tomar 2 semanas. Por favor, no se frustren, no se sientan mal, que ellos apenas tengan ya la confirmación, le llaman y le dicen que ya todo está listo para que puedan sacar sus documentos. We have to go. Thank you. Everybody, Thank you, Kevin. let's go. Thank you so much, DMV. Estaremos en contacto. Mándenme mensajes todos los que quieran la información del DMV. Nosotros les vamos a responder aquí. Tenemos 1 hora más para trabajar en interno. Mientras tanto, nos separamos. Esta es Máxima, la primera.